El día de hoy aprenderemos a tejer este lindo pompón de Santa para el árbol de Navidad a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo pompón de Santa Claus, que es un adorno para el árbol de Navidad, y lo pueden hacer junto con sus niños porque verán que es muy sencillo y muy bonito de hacer. Para empezar a tejer este lindo pompón de Santa Claus, que es para colgar en el árbol de Navidad, vamos a necesitar un pompón, ¿sí? El tamaño del pompón que ustedes deseen, pequeño o grande, en este caso es un poco grande, y la forma en que lo hice es con los dedos. Si ustedes desean saber cómo se hace, aquí abajo en caja de descripciones les voy a dejar el enlace por si desean ir a ver cómo se hace. Es muy sencillo este pompón. Si saben de otra forma también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Una vez que terminé de hacer el pompón, pueden ver que no he cortado para emparejar, para hacerlo más circular. No, yo en esta oportunidad prefiero que sea así, para que sea una barba un poco desprolija y se vea también un poquito más bonito. A la hora que amarren, dejen un largo así suficiente, porque luego nos va a servir para poder unir con el gorro. Bien, una vez que ya tenemos el pompón listo, el tamaño del pompón que desean, en este caso vamos a más o menos, no sé qué, tendrá unos 8 centímetros, para que tengan una idea del que estoy tejiendo, más o menos, de aquí a acá, 8 centímetros, ¿sí? Ya tengo aquí el pompón y ahora empezaremos a montar los puntos. La lana del pompón que he utilizado es para agujas de 6 milímetros y pueden ver que tiene así como pelitos. Ustedes elijan el que más les guste. Y para el gorro es para agujas de 5 milímetros. Utilicen lo que tengan en casa, no compren especial. Yo estoy utilizando sobras de proyectos anteriores. Y vamos a montar 35 puntos para el tamaño de este pompón. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y 35 puntos, miren, exacto. Bien, vamos a tejer 12 hileras en punto jersey. En este caso empiezo tejiendo en revés. ¿Cómo es tejer en jersey? Pues cuando vemos este bultito quiere decir hilera en revés, y cuando vemos como una cadena es en derecho. Más o menos sí, entre 12 y 13 hileras, ¿sí? Creo que serán 13 hileras más o menos que tejeremos. Y esas hileras equivaldrán entre 4.5 centímetros de altura a 5 centímetros. Es lo que van a tejer. Ahora, si ustedes están tejiendo para un pompón más pequeño o más grande, obviamente ustedes busquen según el grosor de su lana cuánto, tejan 2 hileras y luego estiren y vean si más o menos es el diámetro que ustedes necesitan para el pompón. En esta oportunidad no les puedo dar medidas para otro porque, como les digo, ya dependerá del tamaño del pompón que han elegido. Y si no sabes montar puntos, pues te invito a ver el tutorial de 8 maneras diferentes de montar puntos que estaré dejando también en la caja de descripciones. Hilera 2, ven, como les dije, va a ser en derecho. Ese es el punto jersey, ven, cuando es una cadena es en Y si quieres ver más cositas para Navidad, ustedes tejan pues no unas 12 o 13 hileras y ahí nos vemos para empezar a hacer las disminuciones. Van a ver que es muy sencillo.
Ya terminé de tejer los 4,5 centímetros de altura. Ahora, para que tengan una idea del ancho, tenemos más o menos unos 18,5 centímetros de ancho. Ahora empezaremos las disminuciones. Tenemos 35 puntos, de los cuales vamos a separar 12 puntos. Aquí 5, 10, 12 puntos y coloco acá la marca. Nuevamente 12 puntos, 5, 10, 12, colocamos la marca y deben de quedar 11 puntos. 5, 10, 11 puntos. Las disminuciones serán antes de cada marca. Aquí 2 puntos juntos y 2 puntos juntos. Solo habrá 2 veces y se hará cada vez que estemos en la parte donde es el jersey. Vamos a empezar entonces tejiendo 10 puntos primero. Y estos 2 puntos antes de la marca lo tejemos como 2 puntos juntos. Paso la marca y repetimos tejiendo 10 puntos. Acá están, ven, 2 puntos antes de la marca, 2 puntos juntos y terminamos los 11 puntos que quedan. Volteamos y la parte de atrás de este gorro todo va a ser siempre en revés. Voy a cambiar acá por estas de lana. Recuerden que es por comodidad más que nada. A veces cuando tengo muchos marcadores con la misma mano, sin querer presiono, se abren y luego se sueltan. Por eso es que también me gusta más hacerlos con estos de lanita. Otra vez aquí y hacemos las disminuciones. Siempre que estemos en este lado. Tejemos ahora 9 puntos. Y estos 2 puntos antes de la marca como 2 puntos juntos. Paso la marca y repetimos 9 puntos. Dos puntos juntos. Paso la marca y terminamos con los 11 puntos del final. Y de esta forma ustedes van a ir continuando. Recuerden que la parte de aquí atrás va a ser en revés todo este gorro y van a continuar tejiendo hasta tener un total de 19 puntos o guiarse de tener ya 4 puntos aquí, 4 aquí y 11 ahí. Ahí nos vemos. Ustedes continúen y les muestro cómo queda. Continúe haciendo las disminuciones hasta tener un total de 19 puntos o también pueden guiarse aquí al llegar a tener 4 puntos aquí, aquí. Los 11 puntos del final se mantienen y también se puede observar mucho mejor la línea de los 2 puntos que hemos ido haciendo cada vez que hemos estado en el derecho. ¿Ven? Las disminuciones. Cuando hemos llegado ahí, ustedes, dependiendo del tamaño del pompón que han hecho, más o menos colocarán y verán si ese es el largo que desean y que necesitan. En mi caso, a mí me gusta de este largo, así que lo voy a dejar allí. ¿Cuánto mide? Desde que hemos empezado con los 35 puntos, tengo una altura de 11 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer,
voy a cortar la lana así un poco largo para poder cerrar los puntos y luego coser el costado del gorro para unir. De esta forma lo estamos haciendo lo más sencillo para no utilizar agujas, tejerlo de forma circular, ¿sí? Como es un tejido pequeño, ya vieron que sería un poco incómodo. De esta misma forma ustedes también pueden tejer para bebé o adultos, pero si desean que lo explique mejor porque llevarían más disminuciones, díganme en los comentarios y podemos hacer para bebé un gorro de Navidad o para niño. Cuando hemos llegado aquí, vean, he colocado en la lana, en la aguja punta roma o aguja para lana y paso los puntos a través de todo. Ya retiro las marcas, los marcadores. Y pasamos por todos. Siempre con mucho cuidado, asegúrense de pasar por todos los puntos. No vayamos a llevarnos una sorpresa que luego se empiece a desatar. Bien, ya estamos allí. Y ahora jalo. Y de esta forma cerraremos. ¿Ven? Acá. Este ya lo retiro. Voy a buscar aquí otra vez el punto del principio y volvemos a pasar una vez más. Si no llegan a ver bien los puntos, no se preocupen, ¿sí? Esta segunda vuelta así, ¿ven? Pasamos. Jalamos, ven todo y aseguramos bien hasta cerrar por completo. Una vez que estamos allí, ya podemos unir y coser en esta parte de acá. Vamos a hacerlo juntos. Voy a retirar un momento el pompón. Vamos viendo cómo va quedando la costura. Y llegamos al final. Terminamos de unir aquí el gorrito. ¿Ven? Falta un poquito más, creo, aquí para que no se quede, no se abra. Ahí. ¿Ven? Solo giro y aseguramos aquí. Doble vuelta y ya está. Luego con un crochet lo vamos a esconder. Acá está el crochet y vamos escondiendo por aquí adentro. De todas maneras el pompón no va a dejar que se vea, pero ya que está por el borde es mejor esconderlo para que no se vaya a salir. Si por el centro, fíjense aquí, tienen algún nudo, no se preocupen, igual lo dejan, ¿sí? Ven, ahí ya no se va a notar. Ahora elegimos por dónde va a ser el delantero. Obviamente la unión siempre va a quedar por la parte de atrás. Entonces este es el centro de atrás, va a quedar así para adelante. Acá traemos el pompón. Todo esto de aquí no se preocupen. Lo que podemos hacer también es sacarlo por aquí arriba para que quede un poquito de blanco ahí arriba. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? En caso no lo hayan dejado así tan largo, no importa. Simplemente amarran nada más. ¿Ven? Por acá. Pero antes de esto, me estoy olvidando, tenemos que hacer la nariz, ¿sí? Para la nariz aquí tengo esta lana que me ha sobrado de algún proyecto anterior y es lo que voy a utilizar
para el color de la nariz. Y lo vamos a hacer con el crochet muy sencillo. Por aquí adentro, más o menos, a ver si este es el centro, acá lo vemos, va a ir por aquí. Aquí contamos 1, 2, 3. En este de acá vamos a amarrar por dentro, no quiero que se vea por fuera. Amarramos. Allí. Ya está. Veo que por adelante no se vea. Y aquí vamos a hacer de la siguiente forma. Vuelvo a coger el punto y hago una cadena. Ahí. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas, o sea en total 4. Una lazada y en este mismo punto regreso y sacamos una vareta. Vamos a hacer el punto popcorn. Recuerdan que hemos hecho ya anteriormente un suéter. Jalamos y solo los 2 primeros. Ahí. Normalmente para una vareta completa jalamos todo. Pero no, acá deben de quedar 2. Volvemos al mismo punto. Jalamos y 2. Ahí hay ya 3 puntos. Jalamos y hay 4. Vamos a hacer hasta tener 6 en total, porque quiero que sea una nariz gordita. Acá hay 5. Jalamos y hay 6 puntos aquí. Jalo todo a través de los 6 puntos y una cadena más, ¿sí? Lo que voy a hacer es, para que este punto no se vea tan grande, es girarlo ahí. ¿Ven? De lo que está ahí, lo giro ahí y agarramos de aquí, de este otro punto de abajo, para deslizar de esta forma. ¿Ven? Y que quede el punto popcorn. Lo voy a voltear porque ha quedado hacia adentro, allí. ¿Ven? Aquí estaría la naricita y simplemente corto y pasamos para asegurar. Entonces aquí, ¿ven? Ya está la naricita por dentro. Traemos el pompón, que como les dije, si esto lo tienen corto, no se preocupen. Simplemente le pueden volver a amarrar y por aquí adentro voy a tratar, o voy a ver si puedo jalar todos estos de aquí. Acá están, ¿ven? Ahora acomodamos el gorrito. Lo acomodamos bien. Allí. ¿Ven? ¡Ay, qué tierno se ve! Pueden ver la naricita y el pompón. La mitad viene a ser la barbita y también la otra mitad que está adentro viene a ser el relleno de adentro. ¿Ven? De esta forma queda. Y en esta parte obviamente hay que asegurar. Le voy a hacer, como es todo esto es grueso, voy a hacer un pequeño nudo para evitar que el pompón por la parte de abajo se nos deslice. Ahí ya queda asegurado. La persona que quiere puede aquí darle una puntada. Hay personas que le colocan un poco de silicona también acá para evitar que se mueva. Por lo general yo prefiero dejarlo así y simplemente acomodamos. Ya les dije que el pompón ni siquiera lo he emparejado, simplemente así para que quede mucho más, no quede tan
perfecto el pompón, ¿verdad? Entonces allí estamos, ¿ven? Ya está con el nudo asegurado, bien asegurado. Lo corto o inclusive de esta misma parte pueden utilizar para colgarlo en el árbol de Navidad. Yo voy a colocarle otra cintita, así que en esta parte simplemente ya lo corto. Me voy a asegurar que el nudo esté bien asegurado ahí está. Y ahora sí lo corto. Y espero que te haya gustado este lindo pompón de Santa para el árbol de Navidad. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba más decoraciones o más cositas de Navidad. Bye bye.